Yokoi, ¿cuál es el antídoto para la ansiedad? Kenji, ¿ha sufrido usted de ansiedad? La he sufrido, la he sentido, la he dominado y también la he dejado hacer estragos. O sea que es normal sentir ansiedad. Sí, yo creo que es tan normal como tomarse una selfie, caerse y morirse. Quiero decir, la ansiedad es tan normal como encontrar un lugar alto y decir, ay, quiero tomarme una selfie aquí. Y tan peligrosa como descuidarse y desde ese lugar caer, morir por tomarse una selfie. Tan normal y cotidiano es sentir ansiedad como peligroso si uno se descuida. Porque hoy en día se habla más de ansiedad en los jóvenes que antiguamente. Hay muchos factores, los más populares que uno lee, escucha, es el tema de las prioridades en las etapas, las épocas, ¿no? Antes la prioridad pues no eran los niños, los jóvenes. Si no eran los niños, menos los jóvenes. Ni a un niño le preguntaban usted cómo se siente, qué quiere, qué piensa, ¿no? Menos a un joven, usted qué siente, simplemente muévase. Casi todo giraba en torno a los adultos, se respetaba mucho lo que el adulto sentía, quería, hacía, muy poco a los niños. Tanto que tuvieron que nacer los derechos de los niños, que los adultos entendieran que no eran los dueños de sus hijos y por eso podían hacer lo que quisieran con sus hijos. No son ciudadanos de un país que va a vigilar por ellos, no los pueden poner a trabajar. Entonces, al tener ahora ellos la prioridad, los padecimientos que antes no eran populares simplemente, ahora se escuchan, ¿no? Ahora se les pregunta. También está este síndrome que a mí me gusta llamarle posguerra. Antiguamente estábamos en la guerra y no teníamos tiempo para detenernos, analizar nuestras emociones, sentimientos, qué sentíamos, porque nuestra adrenalina estaba al 100. Como el soldado. El soldado está en la guerra y él dice estoy bien, me siento bien, quiero seguir, puedo continuar, duermo poco pero suficiente y lo poquito que duermo lo disfruto. Debajo de un árbol mi compañero me vigila y es la adrenalina. Entonces él no se imagina que cuando él llegue a casa, cuando salga de la guerra, no va a poder dormir. Y ahí le llaman el posguerra. No puede dormir, se sueña cosas, está lleno de nervios. Dice, pero ¿por qué en la guerra yo estaba bien y ahora que estoy fuera de la guerra estoy tan mal? Es el síndrome posguerra. Entonces, las etapas de la historia del ser humano, tanto como sociedad o individualmente, vive momentos donde dice, antes no sufríamos de eso, ¿no? Pues es que antes estábamos era buscando qué comer. Con hambre uno no tiene tiempo ni de pensar en la ansiedad, ¿no? Pero ahora ya no sufrimos de hambre, que vamos a un colegio, nos protegen, se despiertan otro tipo de problemas. Eso no significa entonces volvamos a la guerra, no. Eso significa que hemos ido avanzando y vamos a cada vez a tener problemas en los países ricos, no, son de los países desarrollados, donde ya no tienen flagelos tan fuertes como la guerra y ahora podemos dedicarnos a otros problemas también importantes como la ansiedad. Entonces siempre ha existido la ansiedad. Correcto. Lo que no había era internet, por ejemplo. Un análisis sencillo es, ahora usted ve que en el mundo entero hay denuncias de abusos contra los niños, abuso sexual por todo lado. Antiguamente no había tanta denuncia, pero todos sabíamos que había abuso. ¿Por qué no había tanta denuncia? Porque no estaban los medios de comunicación cerca, porque si pasaba por allá en las fincas remotas, nadie se enteraba. Pero ahora todos tienen internet cerca, pueden contar, pueden decir qué pasó acá con el vecino. Ahora hay más estadística de esos abusos. ¿Será que antes no había? No, antes había. Lo que no había era internet. Entonces también hay una sensación, ¿no? Solo la sensación, pero no imaginamos los estragos que hizo antes y cómo eso quedó en el olvido, nadie se enteró, tantas personas que sufrieron, murieron, se enfermaron de eso y jamás ni sabíamos que era ansiedad. Yokoi, ¿cuál es el antídoto para la ansiedad? ¿Cuál ansiedad? ¿Cómo así? No, es que lo digo porque ¿la ansiedad de quién? ¿Bajo qué circunstancias? La ansiedad es un síntoma que se genera por múltiples raíces y por eso es muy peligroso dar un antídoto, un único antídoto. No existe un solo antídoto para una problemática de tantos factores. Por esa razón es una pregunta muy peligrosa y una respuesta más peligrosa aún donde se dé un antídoto. Por ejemplo, antiguamente lo que era más peligroso eran los remedios caseros. ¿Cuál es el antídoto para tal cosa? Vaya, tome orines, vaya, tome aguardiente, vaya, yo no sé qué, vaya, échese tal cosa, haga esto en la noche, pero a medianoche y lo lanza hacia atrás y después se toma. Todos esos remedios caseros, místicos, eran muy peligrosos, que enfermaban más a la gente y se propagaban las pandemias por los mitos que habían. Si matamos un gato y lo dejamos abierto, la familia no nos toca la peste y eso empeoraba la situación. Ahora el peligro recae sobre respuestas simplistas, de no se acude a un profesional de la salud mental para tratar cada caso de modo individual, porque la ansiedad puede tener causas tan diversas
como los mismos individuos. Ahora, esto no significa que siempre la respuesta esté en el análisis profundo, concienzudo, con un profesional en terapia de la infancia y de la seriedad. No, eso es lo básico que hay que hacer. Todos deberían hacerlo una vez en la vida, en algún momento de su vida, si así lo sienten. Pero el cuerpo mismo pide terapia, y la terapia puede ser: quiero correr, quiero hacer ejercicio, quiero enfocarme en la pintura, quiero ir hacia un lugar, hacia la naturaleza, quiero estar en silencio. El cuerpo comienza a pedir. Hay que estar atento a lo que pide el cuerpo, porque muchas veces pide justo lo que él necesita, pero no caer en la trampa de que existe un antídoto para todos. Cuando la ansiedad se despierta, es una alarma que dice: hey, necesitamos equilibrio, mucho azúcar, vamos para allí, está muy tranquilo todo, vamos a hacer ejercicio. Por eso es tan natural e importante como peligrosa si no se le pone cuidado. Usted me dijo que la ansiedad hizo estragos en su vida. Quisiera saber cómo fueron esos momentos, cómo logró controlar esos momentos. Agradecer primero a tener el sensor de la ansiedad limpio, funciona en mi vida. Pero cuando se disparó e hizo estragos en varias etapas de mi vida. La más antigua, seguramente la adolescencia, donde me generó muchísima ansiedad. Recuerdo el no saber qué hacer con mi vida, no tener un futuro claro, no tener un trabajo seguro, no tener una academia importante, no tener nada de lo que mi papá ya tenía a mi edad, y él hablaba de eso y uno lo sabía. Entonces me estresaba. Mi papá hizo todo eso y yo lo sé, yo lo veo por fotos. ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Quién se va a casar conmigo y qué tengo que ofrecerle a alguien? La incertidumbre de un futuro tan incierto y con tan pocas posibilidades y oportunidades, porque no era un japonés en Japón, tampoco era un colombiano en Colombia. Era un latino, un colombiano en Japón, que lograba ese factor disminuir mucho las oportunidades y las capacidades de alcance. Eso me generó tanto estrés que uno llegó a pensar: mi vida no vale, no tiene sentido, y tener ideación, seguramente por la ansiedad. Luego viene el estrés, se conecta con la desesperanza, con la tristeza, la depresión. Espere, ¿eso hace cuánto fue? Si David tiene 23, eso fue hace más de 25 años. Eso que usted dice es como si usted estuviese describiendo una situación real, actual, de la juventud de hoy en día. Es más, me identifico tanto. Las preocupaciones de mi ansiedad. Correcto. Me identifico tanto que en mi juventud yo sufrí lo mismo, no sabía ni qué hacer, estudié bajo una presión, y ahora que estudio todos me dicen: usted estudió y no trabaja en lo que estudió. Y me genera esa ansiedad de qué voy a hacer. Sí, mire que por supuesto que hay que respetar las diferencias de cada época, pero cuando yo escucho a un joven, es que hoy en día no hay oportunidades, los jóvenes no tenemos dinero, no tenemos buenos ingresos, las cosas son mucho más costosas que antes. Y yo digo: es verdad, pero esas eran exactamente también mis preocupaciones. Eso fue lo que me generó muchísima ansiedad. Es más, creo que también hay ansiedad no solo en el que sufrió lo mismo que yo y que hoy lo sufre, es que no tenemos oportunidades, sino el que le dicen: es que a mí me genera ansiedad, es que a mí sí me dieron muchas oportunidades, me dejaron estudiar, me dejaron escoger unas carreras, puedo hacer muchas cosas y no sé qué hacer con mi vida. Eso también genera ansiedad. Después tuve otras etapas de ansiedad, como cuando ya tenía ingresos, ya tenía dinero, ya encontré un trabajo, una vocación, pero no alcanzaba. Decía: bueno, tengo trabajo y tengo un ingreso, pero frente a mis sueños, o sea, ¿cuándo los voy a alcanzar? O sea, no me daban las cuentas, sencillamente. Uno dice: bueno, sí, debo ser agradecido, pero ¿cuándo voy a llegar a comprar un apartamento, a tener un buen carro, a ir a pasear con mi familia a otros países? Uno hace: no me dan las cuentas. Y eso ahora genera una ansiedad de lo que tengo, le estoy agradecido, pero quiero más. Creo que fue una buena ansiedad, porque si no me deprime, me puede desafiar, y me desafió a buscar. La otra etapa de ansiedad llegó a los 40, la etapa de ansiedad de los 40. Esa es una muy terrible, porque para muchos es: tengo 40, ¿y qué he hecho con mi vida? Tengo 40, ¿en qué momento llegué a los 40? Digamos que yo por haber alcanzado ciertos sueños, estatus, ser figura pública, entonces muchos simplemente dicen: no, usted está hecho, a los 40 usted lo logró, desde mucho antes de los 40. Sin embargo, me golpeó la edad de los 40, una ansiedad. No me imagino al que todavía está en la búsqueda o ya casi coronando sus sueños, pero todavía no. Esa edad hay que prepararse, porque es una etapa que se despierta ansiedad. ¿Qué hice con mi vida? Y para terminar, ¿cómo logró salir usted de esas crisis de ansiedad? No es un antídoto para otros, es lo que me funcionó a mí. Seguramente hay muchas formas, cada quien debe buscar las suyas. Puede que apliquen estas, pero para mí
3 cosas importantes que a mí me funcionaron para combatir mi ansiedad, y no digo que aplique para todos. La primera fue mandarle comandos a mi mente. Hoy decimos al cerebro, en esa época solo hablábamos de la mente, pero era, recuérdele a su cerebro quién manda, porque si él todo el tiempo está diciendo yo mando, tengo miedo, no, espere, no va a pasar nada, y contrólelo. Era como una técnica, recuerdo que hablábamos entre estudiantes de lo mismo en la época, era, mire lo que estoy haciendo, si está pasando algo, el tren se va a ir y no voy a alcanzar, y ya me genera ansiedad, tiene que correr y llegar. Yo decía, no voy a correr, me voy en el próximo. Pero si llega en el próximo, a este alcanza, yo sé que alcanzo, pero quiero que mi cerebro entienda, me voy a ir en el próximo y voy a caminar tranquilo. Y punto. No se imaginan cómo me costaba, porque yo soy de correr y decirle a mi cerebro, no voy a correr. ¿Y por qué? Porque no. Tengo hambre, quiero comer tal cosa, tengo hambre. Ah, sí, entonces vamos a esperar una horita más. Vamos a morir por eso, vamos a tomar agua, porque no es cuando usted quiera, es cuando yo quiero. Darle todo lo que el cerebro pide a toda hora es peligroso, porque él puede pensar, como él es atemporal, que él es el que manda. No, él me da alertas, él envía comandos, pero finalmente soy yo el que tomo la decisión de cuándo activarlos, si aplica o no aplica. Porque el cerebro no sabe qué me está pasando, es un tigre que me está persiguiendo o es el tren que me está dejando. Y si yo lo dejo estresarse de esa manera, si yo lo dejo pensar que es un tigre y que tiene que ser ya, me va a generar ansiedad. Y va a llegar el momento donde no lo voy a dominar más, donde voy a estar en una crisis de ansiedad sin controlar mi cerebro. Entonces, enviarle comandos al cerebro, decirle, hey, soy yo. Otro ejemplo sencillo es, allá pasó algo, todos están mirando, algo pasó. Voy a ir corriendo a mirar, no va a mirar. ¿Por qué? No, porque yo siempre miro, soy el primero que estoy allá metido, porque estoy enviándole comandos a mi cerebro de yo soy el que manda. Aquí debo tomar el control, no es el que manda, es el que tiene el control de su cerebro. Eso me funcionó de maravilla. Segundo, tener fe en que todo está conectado. Es decir, no es porque no estoy ejerciendo mi vocación o mis sueños o camino hacia donde quiero ir que me estoy alejando. Puede que lo que yo esté haciendo ahorita esté conectado. Y cuando comienzo a tener esa creencia de, hey, lo que estoy haciendo no me debe estresar ni generar ansiedad, tranquilo. Lo que yo estoy haciendo acá está conectado con mis sueños más grandes, con mis anhelos, deseos. Yo me voy a realizar, pero debo creer que mis actos pequeños están conectados con los grandes. Me costó entender que limpiar el baño tenía que ver con mi éxito. Me costó entender que si era leal a mis compromisos con la señora, con la abuelita, con la tía, estaba conectado con la niña hermosa que me gustaba, pero que yo no tenía un compromiso con ella y no podía faltarle a la señora. Yo le llamo a eso tener fe de que tranquilo, guarde sus principios, haga lo correcto, haga las cosas bien en ese trabajo, aunque aparentemente no tenga nada que ver con sus sueños, con su propósito, con lo que le genera amor y paz. Haga bien las cosas, que usted no sabe a quién conozca en ese entorno, que aprenda allí. Todo está conectado. Creer que mis experiencias buenas o malas tienen un propósito que finalmente está conectado, que encajarán en algún momento. Esa fe fue muy importante para controlar mi ansiedad. ¿Y la tercera? Aprender que debía ser feliz primero. Esa también me costó, pero para mí fue la mejor. Si no soy feliz primero, es más difícil el camino. Eso de, tengo que hacer esto para ser feliz, si tuviera esto, si tuviera aquello, si tuviera lo otro. No, yo ya tengo todo, soy feliz. No necesito ninguna novia para ser feliz, yo soy feliz. Eso me hace atractivo. No necesito ningún trabajo para ser feliz, eso me hace atractivo para los trabajos. Esa felicidad, cuando yo dejé de ser un adolescente amargado no por malhumorado, sino por la ansiedad, por la desesperanza, por la tristeza, pero cuando dije, espere, ya no más. Vamos a morir, entonces vamos a morir felices. Y eso fue porque yo estaba muy mal, en una crisis de ansiedad. Visito a un líder religioso en Japón, brasileño él, y le comento todo esto. Me dice, se va a perder muchas cosas en esa vida. Usted va a perder muchas cosas en esta vida. Yo dije, no, pero vengo a decirle que tengo una crisis de ansiedad. Me dice, usted va a perder muchas cosas en esta vida. Va a lograr un trabajo bueno, se lo aseguro, mas va a perder también, pero lo va a perder. Se va a conseguir enamorar con una mina muy bonita, mas va a perder también. Usted va a lograr enamorarse y una niña muy hermosa se va a enamorar de usted, pero va a perder también. Todo pasó. Va a perder. Y yo dije, pero yo bien mal. Le pronostico el futuro. Sí, vino a amargarme la vida este hombre y me dijo, pero hay una cosa que usted no se puede dar el gusto de perder. Y él me dijo, porque yo a usted lo conozco muy bien. De alguna manera los latinos siempre estamos haciendo chistes, odiando, y hable y ría y esto, lo otro.
Entonces cuando él me vio tan mal, me dijo, no pierda su felicidad, porque esa vino con usted. El japonés viene con disciplina, casi instalada de fábrica. No se puede dar el gusto de perderla. Agarrar un japonés y enseñarlo a ser latino, pero quitarle su disciplina, ahora ni sabe bailar ni llega temprano, no hacemos nada. Agarrar un latino y enseñarle la disciplina, pero quitarle la felicidad, ahora llega tarde y llega mal, llega bravo, ¿no? La idea es que uno aprenda de otras culturas, pero no pierda su esencia, y mi esencia resultó ser latina. Es decir, yo tengo el palito para hacer chistes, para hacer reír, para molestar. De ahí que mis participaciones públicas siempre están muy condensadas de humor. De todas esas cosas, yo no las hago en realidad para hacer reír a otros. Es porque yo no puedo perder mi felicidad. Porque si yo no hago esos picos, no le estoy acordando a mi cerebro, yo soy feliz. Y eso me hace atractivo para mis sueños. Cuando uno cumple sus sueños se supone debe llegar a la paz, la tranquilidad y es la serenidad. Esos son todo lo contrario a la ansiedad. Yoroshiku.